Estoy probando la grabación, vamos a ver cómo sale. Después de cualquier cosa lo editamos. Vamos a hacer un repaso completo de IDS. Es el momento de que ustedes hagan todas las preguntas que quieran sobre IDS. Es el momento. Acá vamos a repasar absolutamente todo lo que vimos en la materia anterior, que nos va a servir como base para lo que es estructura de datos y algoritmos. Esto es la unidad 1 y 2, características. ¿Qué es un algoritmo? Vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Qué es un algoritmo? ¿Quién me puede decir una definición? Acá hay diferentes tips. Instrucciones paso a paso para cumplir una función. Me gusta esa definición. Es un paso a paso para cumplir una función, para resolver un problema específico. Exacto, una resolución ahí de un problema. Bien ahí, Leandro. Son los pasos que nosotros vamos a ir dando para resolver un problema. Ejemplo, ¿qué problema? Cualquier problema, porque no, no hace, no tiene directamente relación con lo que es informática, un algoritmo. Nosotros podemos usar un algoritmo para resolver un cubo Rubik. Para resolver un cubo Rubik hay un montón de algoritmos posibles que se pueden utilizar para resolverlo. Entonces, esa secuencia de pasos que nosotros vamos a utilizar es el algoritmo. Y ahí, como podemos ver, es para resolver un problema, debe obtener los mismos resultados ante las mismas entradas, conjunto infinito de pasos, tiene un conjunto finito de pasos, o sea, está definido, debe permitir su ejecución debe permitir su ejecución las veces que haga falta, exacto, que se pueda ejecutar varias veces y tiene que ser válido. Después, ahí en los algoritmos, nosotros vamos a usar C para escribirlos, pero podemos utilizar cualquier lenguaje para escribirlo. Habíamos hablado de que C era la madre de todos los lenguajes, pero hay un montón más. Básicamente el lenguaje es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con la computadora y transmitirles las instrucciones que nosotros diseñemos en nuestro algoritmo. Hasta ahí estamos. Todos entendemos que es un algoritmo. O podríamos llegar a definir qué es un algoritmo. ¿Sí? Vamos bien, deditos arriba, les voy a pedir para tener ese feedback impecable. Bueno, ¿cómo se programa? Ahí vemos directamente en esta imagen, vemos que hay lenguaje de máquina, lenguaje ensamblador, lenguaje de alto nivel y lenguaje humano. ¿Quién me puede decir qué significa esto? ¿Qué significa que un lenguaje sea de alto nivel? Es más similar al lenguaje que usamos los humanos y menos complejo de por ahí la sintaxis. Exactamente, perfecto. Ahí Andrea, buena definición. Un lenguaje de alto nivel es mucho más cercano a lo que nosotros utilizamos para comunicarnos. Ahí se ve en la imagen, el lenguaje humano está arriba y en el lenguaje de alto nivel tenemos C++, Java, Python y diferentes lenguajes los lenguajes de programación están hechos para nosotros. La máquina, ¿qué lenguaje entiende? Binario. Exactamente, 0, 1. Todo se termina traduciendo en lo que es ceros y unos. Y eso está muy bueno. Cómo se hace esa traducción. En esta materia vamos a ver un poco cómo se hace esa traducción y cómo se estructuran diferentes los datos, porque al fin y al cabo esto es conceptual. Nuestra materia prima son los datos. Nosotros agarramos esos datos, los manipulamos los, y los transformamos en información para que sean consumidos por otra persona. Vamos un poquito, seguimos avanzando. Párenme, esta es una clase de repaso. Si tienen alguna duda, che, profe, esto me gustaría verlo de vuelta, una oración, es el momento de pararme. Esta es su clase.
Esta es esencial. Etapas del desarrollo de software. ¿Lo entienden a esto? Lo van a ver a lo largo de la carrera. Acá lo vamos a mencionar. Y pueden encontrar teoría para tirar para arriba. Hay un montón de teorías sobre etapas del desarrollo de software y metodologías de desarrollo de software. A lo largo de la carrera van a ver diferentes metodologías que se pueden utilizar, pero básicamente las etapas del desarrollo de software son estas: análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. Esas serían como las diferentes etapas que se van a encontrar en el proyecto, en la creación de todo un proyecto de software. Primero analizamos qué es lo que vamos a resolver, diseñamos, codificamos, lo probamos y después viene lo que es el mantenimiento. El software tiene un ciclo de vida y requiere también un mantenimiento, actualizaciones tanto de seguridad como cosas nuevas que van saliendo y va evolucionando. Concepto de variable. ¿Quién me puede decir qué es una variable? Así en una oración. ¿Qué es una variable? ¿Para qué usamos las variables? Para almacenar datos. Exactamente, para guardar un dato, exacto. Lo vamos a utilizar para guardar nuestros datos. ¿Y qué tipos de datos podemos guardar? Números enteros, Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué vimos? nombres, ¿Qué vimos en IDS? caracteres. Caracteres, exactamente, números enteros. Y eso nos da la pauta que para las variables tenemos un tipo. Ese tipo nos va a definir. ¿Qué nos define un tipo de una variable? Ahí haciendo refresh previously. ¿Qué nos define cuando nosotros lo que puede guardar? Exacto. ¿Y qué más? Un poquito más. ¿Qué más nos da la pauta eso? La cantidad que puede guardar. La cantidad, el tamaño que va a ocupar en la memoria RAM. Cuando nosotros ejecutamos un programa, voy a admitir a... Cuando nosotros ejecutamos un programa, se ejecutan las instrucciones en el procesador, utilizamos la memoria RAM y ocupamos cierto espacio en la memoria. Eso lo va a definir nuestro tipo de variable. Esto nos va a dar la pauta también cuánto va a pesar nuestro software y qué performance va a tener. También nos puede llegar a definir. Bueno, acá vemos un poco más en el concepto de variable, almacenamiento de la variable. Esto si quieren después se los paso, pero esto es más que nada de IDS. Acá vemos cómo se guarda en memoria. Esto representaría la memoria RAM. La memoria RAM tiene un índice expresado en hexadecimal. Después vamos a ver un poquito esa tabla de correlación, cómo pasa de ser una variable a transformarse en un apuntador, en un puntero ahí que nos va a decir una dirección de memoria y nosotros vamos a guardar un valor dentro de esa dirección de memoria. Bueno, y acá nos metemos un poco en lenguaje C. ¿Saben quién creó C? Bueno, ahí está el spoiler. A mí me encanta contar, y lo van a ver que lo hago bastante seguido, es contar quién creó las cosas, por qué se crearon, por qué estamos utilizando esa tecnología en particular. Bueno, el lenguaje C fue creado por Dennis Ritchie en 1970, es el sucesor del lenguaje B y es un lenguaje compilado. ¿Qué significa que sea compilado? ¿Hay quien me puede dar esa definición? ¿Qué significa que un lenguaje sea compilado? Que se usa en consola, ¿puede ser? Que sea con consola. ¿Qué es ejecutado?
Va por ahí. ¿Qué significa que un lenguaje? Acá vemos el archivito. Nosotros escribimos que la máquina hace una traducción de ese lenguaje. Nosotros acá escribimos nuestro código en C, que es un archivo. Lo pasamos por un compilador y eso nos da un archivo en binario, que es nuestro ejecutable. Eso significa, sería como cocinar nuestro programa. ¿Interpretarlo? No sé si tanto interpretarlo, porque hay lenguajes también que son interpretados, y acá entra el concepto de qué es un lenguaje interpretado y qué es un lenguaje compilado. Básicamente, compilado hace referencia a que nosotros obtenemos ya un programa listo para ejecutar. Un paquetito, un modulito, un .exe. Muchas veces ustedes instalaron un Windows o instalaron algún programa en Windows, no sé si usan algo, seguramente la mayoría usa Windows, que ejecutan el .exe directamente. Bueno, ese archivito .exe es nuestro lenguaje, es nuestro programa ya compilado, es como el resultado final. Si quieren, acá vamos a hacer un ejemplo. Es como si le bajaría un nivel para que lo entienda la computadora, por así Exacto. decirlo. Lo que hace es empaquetarlo. Vamos a, mira, vamos a verlo más gráfico. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto lo vamos a usar. Vamos acá. Bienvenidos a EDA 1. Mayormente ustedes usan CodeBlock, ¿verdad? Cuando apretan el play, vieron que apretan la ruedita con el play y se ejecuta nuestro código que escribimos. Bueno, ¿qué hace eso? Básicamente cuando ustedes apretan la ruedita y el play, eso se pasa por el compilador de C, en este caso se llama GCC. Yo ahora le voy a pasar a GCC, que es mi compilador, le voy a pasar el contenido de este archivo y le voy a indicar el archivo de salida. Acá le voy a poner archivo, acá le puedo poner el nombre. .exe, le puedo poner lo que yo quiera porque se va. Y miren acá al costado, acá en la carpeta DEDA, porque yo estoy parado acá. Cuando yo ejecuto esto, automáticamente me crea mi ejecutable. Entonces este .exe yo se lo puedo dar a cualquiera de ustedes, se los puedo pasar, y si ustedes lo ejecutan, ahora voy a usar una... esta es la instrucción de, no sé si conocen Linux, pero esto sería lo mismo que darle play en el code. Y acá me ejecuta mi programa. Si yo les paso directamente este .exe a ustedes, ve que acá no lo puedo abrir, no lo puedo editar, porque está en binario. O sea, ya me lo compiló y me generó este archivo. Yo se los paso, ustedes no pueden ver el código de ese archivo, porque ya está cocinado, está ahí empaquetado, compilado, listo. Sí lo pueden ejecutar. ¿Se entiende más o menos ahí cómo funciona esto? Impecable. Y después hay lenguajes interpretados que lo que hacen es, en el momento que se está ejecutando, se va leyendo la línea. Se va leyendo y se va ejecutando la línea. Python es un lenguaje interpretado, se va ejecutando línea por línea. Entonces, los problemas que podemos llegar a tener acá es que en un lenguaje compilado, si nosotros tenemos errores en el código, no nos va a compilar directamente. Nos va a decir, che, no puedo empaquetar esto porque hay un error en algún lado. Assembler es como un paso más, mirá. Assembler es el lenguaje máquina. Con Assembler ustedes... Es otro lenguaje mucho más viejo que
básicamente son instrucciones al procesador de la máquina. Es como más abajo, interactúas directamente con la memoria, con Assembler y no lo vamos a usar, es muy difícil que usen Assembler, pero sí está bueno conocerlo y saber que es el lenguaje más base. Profe, entonces la diferencia con el compilado es que genera un archivo como para ejecutarlo y el otro directamente lo ejecuta. Exactamente, perfecto, Andrea. Exactamente. Ok. Acá vamos a obtener el archivito para ejecutar y se lo podemos dar a cualquiera y va a ejecutar. Bueno, esto es mi primer programa en C. Acá la idea es que empiecen a codear, como les decía. Estas son las palabras reservadas que vimos en C. Estas se tienen que familiarizar porque las vamos a utilizar todo el tiempo. Los tipos de datos, esto es lo que ya veíamos. Bueno, más tipos de datos. Código ASCII. Está buena esta tabla porque es básicamente la que vamos a utilizar para caracteres. Para cuando definimos un tipo de dato char. ¿Quién me puede dar ahí un pantallazo de cómo funciona esto? Si yo me defino acá un tipo de dato char. Y ahora me imprimo este tipo de dato acá. ¿Qué tengo que poner acá para imprimir? Bueno, ya me lo autocompletó. Me spoileó todo. Perfecto, por ciento C. Voy a hacer de vuelta esto. Acá le voy a poner igual a la letra A. Acá me está imprimiendo el carácter A. ¿Qué pasa si yo pongo D? ¿Qué me va a imprimir? El valor de la letra A en la tabla ASCII. Exactamente, perfecto. Me tendría que imprimir 65, que si vamos a la tabla ASCII, el 65 es la A. Hasta ahí estamos todos en línea. Deditos arriba, si vamos bien, entendemos cómo funciona la tabla ASCII, usamos para traducir. Impecable. Bueno, declarar variables, esto lo vamos a pasar rápido, entiendo que ya lo tenemos. Y acá pasamos lo que es operaciones de entrada-salida. Esto estándar. Ahora lo vamos a ver más que nada cuando empecemos a codear, pero esto es el estándar de estándar output, input. Funciones de entrada-salida, scanf, printf. Eso es lo que veníamos viendo. No hay mucho más acá para repasar. Dudas de la unidad 1, unidad 1 y 2 de IDS. Pasamos a la unidad 2. Ahora vamos a ver IDS en una clase. Estructuras de control. Unidad 3 sería esta ya. ¿Quién me puede explicar así brevemente qué son las estructuras de control? ¿Para qué las utilizamos? ¿Para el manejo de errores? No, no tanto. Era para cuando se utilizaba una condición, la cual, dependiendo del dato de entrada y la condición que tengamos, se ejecutaba una parte de un código u otra. Me gusta más ese. ¿Y qué serían? ¿Cómo se traducirían en código las estructuras de control? ¿Qué sería esto? La de selección. Por ejemplo, en el do while o en el while, no miento, en el if era, ¿no? No mal Perfecto. recuerdo. Ahí. Esto sería, la selección sería un if. Claro, sí, en Que, caso de tener, por ejemplo, no sé,
menor o mayor de 18 años. En el caso de ingresar un dato menor de 17 se ejecutaba un código o mayor se ejecutaba otro código, dependiendo de lo que hayamos programado. Excelente. Las estructuras de control después se van a traducir, las de selección se van a traducir en un if que nos va a permitir controlar nuestro código, ejecutar ciertas partes de código, ponerle condiciones, como decía ese. Si es mayor de 18, bueno, muestra esto o hace esto. Si es menor, bueno, hace esto. Nos va a permitir darle esa lógica a nuestro programa, a nuestros algoritmos. Y la de iteración se va a traducir en for, en while, en do while. Son estructuras exactamente, bucles, ahí como dice Leandro, que nos van a permitir hacer iteración, como bien lo dice ahí. Nos van a permitir hacer ciclos, iterar sobre nuestro código, ya sea para ejecutar, mostrar 1000 veces en pantalla o hacer por X tiempo hasta que se rompa esa condición, cierta acción. Bueno, acá esto es secuencial. Acá vimos en C que se ejecuta de manera secuencial, de arriba para abajo, no tenemos mucho más. Esto es otro ejemplo. Acá, bueno, lo que les comentaba de la estructura selectiva, que es un if, se va a traducir. Ahí lo moví. Pero básicamente si lo que se cumple, lo que yo le paso como condición es verdadero, se va a ejecutar este pedazo de código. Si no, se va a ejecutar este pedazo de código. Básicamente, acá en el if vamos a evaluar la condición y dependiendo si nos da true, nos va a ejecutar esto, y si nos da false, vamos a ejecutar la segunda parte. Acá. ¿Alguna duda con el if? ¿Todos sabemos manejar un if? ¿Cuándo aplicarlo? Sigamos adelante. Bueno, acá es un poco más estructuras selectivas. El if puede o no tener else. Eso dependiendo del código que nosotros querramos desarrollar. Expresiones lógicas. Menor, mayor, menor, igual, distinto. Esto lo tenemos que, como programadores, lo tenemos que tener ahí bien pulido todo. Cuando se usa un AND, cuando se usa un OR. Esta tabla, si quieren después le paso esta docu, pero la tenemos que tener ahí bien. Condiciones múltiples. Acá esto es jugar con lo de arriba. Tenemos que entender bien porque esto nos va a ayudar a expresar y a escribir la lógica en nuestro programa. Entonces vamos a tener que, si bien acá vemos que es X mayor que Y, después cuando nosotros escribamos y desarrollemos nuestro problema, ahí lo vamos a cambiar todo esto y a darle mucho más sentido. No sé si ahí tiene un mensajito. Sí, eso cuesta aprenderlo. En la práctica eso no era más fácil pasarlo a 0 y 1, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, después te terminás, los vas pasando verdadero, falso y haces como la traducción de todo eso. Para entenderlo mucho mejor, acá hay un ejemplo. Esto más que nada un for. Son estructuras que habíamos visto iterativas. Una estructura selectiva también puede ser un switch. Un switch lo vamos a usar mucho para crear menús, para hacer diferentes condiciones, para seleccionar un camino u otro. Recordemos que el switch ponemos switch, expresión y los diferentes valores, y acá adentro las instrucciones que va a tomar en el caso de que coincida con el valor, que la expresión coincida con el valor. Y un caso default que va a ser si no coincide con nada, va a ir por ahí. Acá podemos ver un pedazo de código cómo funcionaría un switch. Acá más ejemplos. Y bueno, esto es la primera parte de la unidad 3. La segunda parte, control de flujos. Vamos a esto, lo que veníamos comentando también, una iteración. Vamos a usar while, do while y for. Y acá tenemos cómo se escribiría un while. Mientras, el while es mientras en inglés. Está bueno también empezar a adquirir estos conceptos en inglés. Yo digo, es muy importante entender
mayormente el código que van a encontrar, documentación. Hoy, si bien hoy hay bastante traducido, pero el código, cuando van a leer código, va a estar escrito en inglés. Entonces está bueno entender un poco inglés, cómo funciona y qué significa cada palabra. Les va a dar mejor comprensión de lo que están leyendo. Bueno, acá hay un while. Básicamente el while es mientras. ¿Cuál es la diferencia entre while y do while? ¿Quién puede desasnarme ahí? En el do while se tiene que ejecutar el código por lo menos una vez. Perfecto, Julieta, exacto. En el while, si no se cumple la condición, no se va a ejecutar directamente, no va a entrar al código. Y en el do while, al menos una vez se va a ejecutar y después valida la condición. Acá tenemos más ejemplos, do while, while, para qué lo usamos. Nosotros esto tenemos que verlo como herramientas que nos van a ayudar a nosotros para desarrollar nuestros algoritmos. Bueno, un for. ¿Cuál es la diferencia entre un for? ¿Cuándo usarían un for? Cuando sabes la cantidad de veces que tiene que repetirse o iterar. Exactamente, bien ahí, Julieta. Cuando más o menos sabes cuántas veces tenés que iterar, te conviene usar un for porque ya tenés el ciclo ya definido. Y acá tenemos cómo se escribiría un for. Básicamente en C, cómo lo escribimos. Diferencias. Esto es la unidad 3. ¿Alguna duda de la unidad 3 de control de flujos? Si no, seguimos avanzando. Igual cualquier duda pueden pararme en cualquier momento. Che, ahora me salto esta duda. Unidad 4, algoritmos. Algoritmos básicos. Vamos a repasar. ¿Qué es un contador? ¿Para qué usamos un contador en C? Para contar. Perfecto, exactamente. Para contar, para llevar la cuenta de algo. Todos entendemos cómo funciona esto, contador más más. ¿Qué significa contador más más? O contador menos menos. Se incrementaba de uno en uno. ¿No? Exactamente, exactamente. Acá ya vamos a empezar a usar contador más más, contador menos menos. Esto, contador igual a contador más 1, es lo mismo que contador más más. Es una abreviación. Es decir, exactamente lo mismo, pero abreviado. Y lo mismo para abajo. Contador menos 1 es lo mismo que contador menos menos. Decrementa. Y lo vamos a utilizar estos contadores para llevar la cuenta de algo. Vamos a ver más ejemplos. Acumuladores. ¿Para qué vamos a usar un acumulador? Para guardar distintos tipos de datos. Exactamente, ahí para poder ir acumulando. Es una variable donde vamos a ir acumulando cosas, algún dato. Bueno, búsqueda máximo mínimo. Esto ya lo habíamos visto, cómo evaluar, y acá entran un poco las condiciones. Cómo buscar un máximo, cómo buscar un mínimo. Esto lo pueden repasar, pueden hacer ejercicios, hay ejercicios ahí. Cómo resolver un promedio. Esto más que nada cómo aplicar o cómo desarrollar diferentes algoritmos en C. Funciones, acá se pone más lindo. ¿Qué es una función? Qué buena pregunta. Como una herramienta que crea uno para resolver un problema. Eh, No, si no me equivoco. Puede ser, me gusta. ¿Quién tiene otra definición? Sí, es una herramienta para usarla varias veces. Me gusta ahí lo que suma Lautaro. Y acá podríamos decir que son programas relativamente independientes del programa que lo llama o que lo invoca. Son como subrutinas, como tareas específicas que nosotros vamos a desarrollar que van a cumplir una función específica.
lo que está bueno es que una función cumpla una, valga la redundancia, una función específica, que haga algo que sea lo más chico posible y que resuelva ese problema y nada más. Entonces nosotros lo podemos reutilizar desde otra parte de nuestro código. Este concepto de funciones se usa, básicamente es muy importante entenderlo cómo funciona, nos ayuda a no repetir código. O sea, ya si nosotros estamos repitiendo código, sabemos que eso lo podemos sacar afuera en una función, pasarle los parámetros y no repetir el código en nuestro programa. Bueno, acá vemos más que nada el funcionamiento. ¿Por qué se usan? Permiten desentenderse del contenido de la función. Bueno, si quieren después pueden repasar esto. Ya usamos funciones. El scanf, el printf son funciones que vamos a estar utilizando. ¿Cómo se declara una función? En C, acuérdense que tenemos que definir el prototipo de la función arriba. Y después el desarrollo. ¿Qué es? Bueno, acá está. Pero entendemos cómo funciona. Primero le tenemos que decir el dato que devuelve una función, que el nombre de la función, que tiene que ser lo más descriptivo posible de la función. O sea, en ese caso, hacer suma. ¿Qué hace esa función? Y recibe 2 parámetros. Y seguramente hará una suma. Entonces, está bueno entender y es buena práctica darle un nombre específico a esa función que describa qué hace esa función. Y acá vemos que le está pasando 2 parámetros a esa función. Si quieren, después hacemos alguna función en código, pero todos entendemos este prototipo de una función, qué es una función, cómo se usan. Acá hay más código. Excelente, vamos a usar muchas funciones acá en esta materia. Y lo que está bueno es esto. Una función utiliza otro espacio de memoria, es como otro contexto. Que la función principal desconoce. Nosotros creamos el main y dentro de nuestro main llamamos a otra función. El contexto de esa función es diferente. Ahí, ese concepto lo entendemos. ¿Tiene alguna duda alguno? Está funcionando en un espacio de memoria aparte específico para esa función. Y acá viene un poco el ámbito de las variables. Acá vemos que hace la definición, el prototipo de la función, in hacer suma. Acá dentro del main se llama esa función y le pasa los 2 números. Y dentro de la función, que es otro ámbito, otro espacio de la memoria, es donde se resuelve y retorna el resultado. Y acá podemos ver un poco más de ámbitos de la variable. Las variables de función son válidas dentro de la función. O sea, no puedo acceder desde el main a una variable que yo definí dentro de mi función, porque está en otro lado. Bueno, ámbitos de la variable, el void. ¿Qué le decimos con void a una función? Si decimos que una función devuelve void. Que no devuelve nada. Exactamente. Decimos si no todas las funciones tienen un return. Si no tenemos que devolver nada, podemos usar un void para decirle esta función no va a devolver nada. Tipos de datos. Vamos a pasar un poco esto de funciones, funciones anidadas. Podemos llamar a funciones dentro de funciones. Bueno, acá hay más ejemplos de cómo utilizar una función. Y habla un poco del alcance. Esto lo vamos a pasar por arriba. Entendemos que ya más o menos, igual a medida que lo vamos usando, vamos a ir refrescando todos estos conceptos de cómo utilizar las funciones.
Pasamos a unidad 6, arreglos, arrays. ¿Qué es un array, vector, arreglo? ¿Cómo podrían definirlo? ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué usamos un vector? Ahí en el chat escribieron. Voy a traer el chat de acá. ¿Puede tener que ver con las collections o me estoy confundiendo? Un conjunto de un mismo tipo de dato, exacto, va por ahí. Básicamente es una estructura donde nosotros vamos a guardar, es una agrupación de tipos de datos. Nosotros podemos definir un vector de int y dentro de ese vector puede representarse así como está ahí en el dibujo, una cajita. Eso sería un vector de 10 posiciones, donde si nosotros definimos que es int, solamente podemos guardar números, tipos de dato int. Acá vemos cómo se declara un vector. Y nada, tener en cuenta que arrancamos el primer índice de 0, accedemos a los vectores por su índice. Nosotros, si queremos llamar a un vector, si queremos el contenido, vamos a definir, ejemplo, este vector es de int. Entonces acá podemos guardar el número 10, el número 20, el número 30, el número 50. ¿Cómo hago yo si quiero acceder al número 30? Yo acá defino mi vector. ¿Por dónde tengo que acceder a ese número? Al contenido de esa posición. Índice. Vamos a utilizar los índices. Esto es esencial que entiendan que a los vectores accedemos por el índice. Vamos a tener que decirle, che, yo quiero usar el índice 2. Entonces cuando hagamos un printf de este índice 2 nos va a imprimir 30 porque estamos accediendo mediante el índice. Eso de cómo recorrer vectores, es bueno que lo repasen y lo tengan bien pulido, porque lo vamos a utilizar bastante. Bueno, acá podemos ver cómo se declara un vector. Acá decía cómo se accede. Cómo se almacenan los vectores. Copia de vectores. Cómo se copian. Seguimos avanzando. ¿Alguna duda de vectores? A medida que lo pongamos en práctica, igual lo vamos a ver mucho más a detalle. Vamos con la unidad 7, string, definición de una cadena. ¿Qué es un string? ¿Quién puede decirme qué es un string? Una cadena de caracteres. Exactamente, muy bien, Julieta. Básicamente es una cadena de caracteres. Es un vector de char. En vez de guardar números como vimos en la diapositiva pasada, vamos a guardar caracteres. Y acá tenemos los índices 0, 1, 2, 3 y el /n. ¿Cómo utilizamos vectores? Eso también lo tenemos que tener bastante pulido. Acá repetimos el código ASCII, cómo se declara un string. Acá podemos ver, es el dibujito que hacía yo, es un vector de char y en cada posición vamos guardando hasta el /0. /n había dicho yo, pero era /0, que es el último carácter válido de un string. Nosotros C, para identificar que ahí termina el string, o sea que la palabra hola y ya no hay más. Nosotros declaramos un vector de 10 posiciones, pero solamente estábamos utilizando las primeras 4. Entonces, para indicarle a nuestro programa que
ahí terminó, vamos a utilizar el /0 para decirle ahí, che, ahí terminó el string. Y todo lo demás no lo necesito. Sigamos adelante. Vamos a utilizar, printf para mostrar. Funciones de string, esto también. Vamos a tener que tenerlo bastante ahí pulido porque en esta materia vamos a meternos mucho más. Ya no vamos a utilizar solamente la memoria, sino que vamos a empezar a ver archivos, cómo guardar en archivos, cómo persistir la información. Hasta ahora nosotros en IDS solamente trabajamos en memoria. O sea, si cerrábamos nuestro programa, perdíamos ya todos los datos. Por ejemplo, hicimos un Pokédex en IDS, pero cuando lo ejecutábamos, cargábamos todos nuestros Pokémones y quedaban ahí en memoria, pero cuando cerramos el programa, listo. No podíamos volver a acceder a eso que ya estaba creado. En esta materia vamos a ver cómo podemos llegar a persistir eso en un archivo TXT o en un archivo binario, que vendría a ser conceptualmente, tomarlo con pinzas esto, pero el inicio de lo que es guardar los datos en una base de datos. Bueno, acá como lo vamos a leer, esto, características, conclusiones. Estas son funciones que nos van que las utilizamos para manejar y manipular nuestros strings. String compare para comparar string, tamaño, string copy, son todas funciones que vamos a ir utilizando en esta materia mucho más recurrentemente. Bueno, y para mira, esto ya estamos terminando de repasar IDS. Struct, ¿quién puede decirme qué es un struct? ¿Para qué utilizamos un struct? Para guardar datos. Exactamente. Lo utilizamos para definir una estructura customizable, nuestra propia estructura de datos. Entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, esto nos permite modelar nuestro problema de manera mucho más eficiente. Nosotros podemos definir un struct registro y adentro de ese registro, como muestra el ejemplo acá, poner nombre, apellido, edad y agregarle más características a esa estructura de registro. Puede ser una persona, en vez de llamarse struct registro, struct persona y tener un nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento. Acá lo que vamos a hacer con un struct es modelar nuestras entidades de manera mucho más comprensible. Puede ser cualquier cosa y acá es básicamente pues modelar lo que ustedes quieran. Esto es el predecesor, las estructuras de lo que es la programación orientada a objetos. Acá vamos a modelar pero mucho más a bajo nivel. Después, a medida que avance en la carrera, van a ver cómo esto se va transformando en clases, que sería más de programación orientada a objetos. ¿Cómo accedemos a los campos de un struct? Bueno, acá ponemos registro, definimos el registro 3 y accedemos con el nombre de la variable. Vamos a usar otro color. Acá estamos definiendo nuestra estructura y definimos un struct registro del tipo registro. Para definirla tenemos que decir esto. Y acá estamos creando dos variables, es decir, dos espacios en memoria de registro. Variable 1 y variable 2. ¿Y cómo accedemos? Bueno, con el punto. Nosotros acá en variable 1 vamos a tener un espacio para pesos y un espacio para valor. Pesos, valor. Y acá lo mismo para el 2. Vamos a tener peso y otro espacio para valor. ¿Cómo vamos a acceder a cada uno? Bueno, a través del punto.
accedemos al valor. Esto también lo vamos a utilizar muchísimo, así que lo tenemos que tener bastante aceitado. Operaciones con struct, cómo se define. Un vector de estructuras. Excelente. Bueno, ahí ya dimos un repaso general de lo que es IDS. ¿Tiene alguna duda? Consulta. Es el momento de ustedes, de preguntar. Espero no haberlos perdido. Vimos en casi una hora y media, todo IDS, todo intro. Para los que ya, seguramente algunos ya la tienen más cercana porque la dieron el cuatrimestre pasado, pero si no, repasamos un poco de todo. Dudas, consultas, si no nos tomamos un pequeño break y volvemos ya a... Vamos a hacer lo que nos queda de clase, vamos a hacer un ejercicio. Así que ya desde entrada vamos a empezar a codear. Vamos a poner ahí, a poner todo la puesta a punto, hacer un hola mundo. Vamos a codear un poquito para poner en práctica y empezar a aceitar ahí los dedos. No tienen ninguna duda, consulta, cortamos. ¿Les parece volver? Ahí, Leandro dice, ¿para qué se usaba la tabla ASCII? Bueno, es la manera de traducir. La tabla ASCII es un traductor que nos va a indicar qué es lo que se guarda realmente en la memoria. Recordemos que cuando nosotros definimos un char, lo que realmente guardamos en la memoria no es el char en sí, sino su equivalente en la tabla ASCII. A ver si lo encuentro por acá, la tabla. Bueno, no recuerdo dónde estaba. Aquí. Recordemos cuando definimos un dato char, no guardamos, lo teníamos acá, no guardamos en memoria la letra A en sí, sino que guardamos su equivalente en la tabla ASCII. Es una tabla para representar. Y utilizar al final de la memoria estamos guardando estos números. Esto nos va a permitir ordenar y hacer más operaciones. Excelente. Bueno, si quieren nos tomamos, ¿les parece 15 minutos? Volvemos y cuarto, hacemos ahí un ejercicio rápido, así ya ponemos en puesta a punto todo y ya vamos cerrando por hoy. Hoy vamos a hacer una clase todo de repaso y nada, y tener todo puesta a punto para empezar a programar. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Dejo de grabar y nos vemos y cuarto.